Bueno, y para los micrófonos del 88.9 le aprecio muchísimo al medio de comunicación Russia Today y al periodista Francisco Wojtyła, que se encuentra en Ucrania, la capital Kiev. Y bueno, parece ser, mi querido Francisco, de medio de comunicación Russia Today, que hay un respiro en Ucrania después de las hostilidades que ha habido en los pasados días, donde ya ha habido más de 70 muertos. Muy buenas noches para ti en Kiev. Nosotros estamos ya en la tarde en México. Adelante, por favor, mi querido Francisco. Así es, pues en los últimos días es una constante ya lo que está ocurriendo aquí en Kiev, en la capital de Ucrania, y es que pasamos de la violencia a la tranquilidad en cuestión de horas. En estas últimas horas lo que hay en la Plaza de la Independencia, que es el centro neurálgico de las protestas, en estos momentos hay calma, ya que la han tomado los manifestantes y los grupos radicales después de que durante 3 horas haya habido un combate y un enfrentamiento brutal, quizá el más importante en estos últimos 3 meses de crisis, que ya se prolonga el conflicto aquí en Ucrania, y en donde ya al menos han muerto, según dicen fuentes del gobierno, más de 50 personas. Estamos en una situación en donde en los últimos 3 días estamos hablando que han muerto en total más de 70 personas, y quizás es la situación más compleja que vive Ucrania desde la independencia, es decir, desde hace más de 2 décadas. Y en estos momentos hay 2 puntos muy importantes. Por un lado, la violencia que existe en la Plaza de la Independencia, cómo frenarla, ya que los 2 bandos, tanto los antidisturbios como dentro de los manifestantes y los grupos están utilizando armas de fuego. Y por otro lado, la cuestión política, que es que hace tan solo 20 horas por la noche de este martes, lo que ocurría es que el gobierno y los líderes de la oposición llegaban a decir que habían acordado tregua, y tan solo 8 horas, 9 horas más tarde, ocurrió en la Plaza de la Independencia este enfrentamiento, este choque que ha dejado varias decenas de muertos y centenares de personas heridas, lo que significa que evidentemente hay no se está oyendo a esos políticos lo que ocurre realmente en la Plaza de la Independencia. Es decir, los políticos hablaron de una tregua y solo horas más tarde se dio el enfrentamiento más importante en esta crisis, que ya lleva, como decimos, 3 meses. Pero en este momento, en la noche de Ucrania, se está respirando, Francisco Wojtyła, tranquilidad, una tranquilidad tensa, podríamos decirlo. Así es, porque en estos momentos, pues fue hace tan solo unas horas cuando se supone que, bueno, los antidisturbios estaban cercando en cierta medida a los manifestantes y habían controlado un tercio de esta Plaza de la Independencia, que es un símbolo, porque de aquí no paran de llegar personas, son miles de personas, miles de manifestantes los que han llegado, y poco a poco hay que dejar claro que los grupos radicales se han hecho más fuertes. En concreto, ayer, cuando la situación, lo único que dividía a la policía y a los antidisturbios de los manifestantes era una hilera de fuego, en donde los manifestantes iban poniendo más y más objetos, más maderas, para que ese fuego se avivara e hiciera de barricada contra la policía. Eso duró durante toda la noche, y esa calma que parecía que iba a durar durante todo este día, un día en el que también han llegado los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, de Alemania, de Polonia, para intentar llegar a un acuerdo con la oposición y con el gobierno, pero de repente, como está pasando en estos últimos días, de repente apareció la violencia, y aparece de la manera pues más dura, con decenas de muertos y con una situación que deja una gran incógnita de cómo se va a poder resolver esta situación, esta crisis en Ucrania, ya que políticamente no se están encontrando soluciones, y es la vía de la violencia la que está dando para los que quieren y los que tienen ciertos intereses más resultados. Francisco Wojtyła, desde Kiev, ¿tú crees que los días del presidente de Ucrania, Yanukovych, estén contados?
Es una gran pregunta, no se sabe. Yo creo que ha aguantado estos 3 meses aquí en el poder, tiene un apoyo dentro del Parlamento importante, mayoritario hasta el momento, aunque ha empezado a haber escisiones. Ya ha sido el alcalde de Kiev el que ha dicho que no va a seguir en el Partido de las Regiones, que es el partido del presidente de Víctor Yanukovych. Y por otro lado, pues bueno, evidentemente que la oposición lo que está pidiendo son, por un lado, elecciones anticipadas y por otro lado también una reforma de la Constitución. Yanukovych, cuando llegó al poder en el 2010, hizo una reforma de la Carta Magna donde adquirió más poderes y cambió esa Constitución del 2004, y lo que están pidiendo la oposición es que se vuelva a esa Constitución del 2004 donde tenga más poder el Parlamento que el presidente. Y con estas dos cuestiones, que yo creo que Yanukovych se va a tener que enfrentar ante ellas, aunque hasta el momento ha estado mirando hacia el otro lado, pero también ha dado pasos hacia adelante Yanukovych. Hemos visto cómo ha hecho dimitir a todo el gabinete de gobierno, se ha movido en direcciones de intentar, pues ha derogado leyes que intentaban reprimir cierta medida las manifestaciones, que no hubieran manifestaciones, y por otro lado le ofreció a 2 miembros de la oposición formar parte del nuevo gobierno, cosa que rechazaron. Por tanto, políticamente el entramado es bastante complejo, porque recordemos que no solo es un asunto interno en Ucrania, sino que también es muy importante tener en cuenta que hay 2 polos de poder muy importantes, uno la Unión Europea y otro Rusia. Y es que todo esto empezó a finales de noviembre, cuando Yanukovych dijo que no quería formar parte del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Lo dijo 8 días antes de que firmaran, porque creía que los costes económicos no iban a ser positivos para Ucrania. Ucrania se encuentra en una situación económica muy complicada. Algunas agencias hablan de que se encuentra en un 50% de la bancarrota, y en ese sentido también hay que valorar ese nivel, ese otro nivel, digo, en términos internacionales, de cómo se mueve la diplomacia tanto de la Unión Europea y Estados Unidos como de Rusia. Pues Francisco Baita, muchas gracias por este reporte que estás haciendo para Latinoamérica, para Veracruz, para México, a través del 88.9. Gracias por este puntual reporte que haces desde Russia Today, en la capital de Ucrania, en Kiev, y esperemos que las cosas paso a paso mejoren por bien de la gente que está allá en el país ucraniano. Francisco, muchas gracias. Un gusto, que vaya bien. Muchas gracias a Francisco Baita. Pues así están las cosas. El peor momento en Ucrania en 2 décadas. Claudia lo ha dicho desde Kiev, desde la capital ucraniana, el periodista Francisco Baita de Russia Today. Y ojalá las cosas lleguen a su mejor momento. En este momento hay una tensa calma, pero ya hay más de 70 muertos.